El análisis químico de cualquier sustancia en agua, en suelos, en sangre, se hace mediante el uso de equipamientos, de equipos, que no nos dan directamente una concentración, sino que nos dan una respuesta, como puede ser diferencia de potencial, densidad de corriente, color, etc. La recta de calibrado es una ecuación matemática que nos relaciona la concentración del analito, es decir, la sustancia que queremos medir, con la respuesta que nos da el equipo. Lo primero que tenemos que obtener es un patrón, es decir, una disolución de concentración conocida de la sustancia que queremos medir, es decir, del analito. Vamos a preparar un patrón primario, que sería por pesada de la sal que contenga, en este caso, fosfato, que contenga el analito, de manera que vamos a preparar un volumen de 100 mililitros, 1000 ppm. Vamos a calcular la cantidad de sal, por ejemplo, a partir de fosfato de hidrógeno de sodio, que tendríamos que pesar para obtener 1000 ppm en fosfato en un volumen de 100 mililitros. Tenemos la concentración y tenemos el volumen, y por tanto lo único que tendríamos que hacer es despejar la masa. La masa de sal a pesar sería igual a la concentración 1000 ppm, significa 1000 miligramos litro, que podemos pasar a gramo por litro. Mientras que el volumen son 100 mililitros, podemos pasarlo a litro, sería 0,1 litro. Es decir, tendríamos que pesar 0,1 gramo. Pero si pesamos 0,1 gramo de la sal, evidentemente no tendremos 0,1 gramo de fosfato, sino una cantidad inferior. Por lo tanto, tendremos que pesar un poco más de 0,1 gramo de la sal para tener 0,1 gramo de fosfatos. La cantidad de más que tendremos que pesar de la sal vendrá determinada por la proporción entre el peso molecular del analito, que hemos dicho que es en este caso fosfato, y la sal completa. Podemos hacer una regla de 3, pero si ya sabemos que tenemos que obtener una cantidad superior a 0,1 gramo, sería multiplicar por un quebrado, donde en el numerador tendríamos el peso molecular de la sal, que es mayor que el peso molecular del analito, que iría en el denominador. En este caso, si multiplicamos por el peso molecular de la sal, que se obtiene a partir de 23 peso atómico del sodio, 2 de 2 hidrógenos, fósforo 31 y oxígeno 16 por 4, obtendríamos el peso molecular de la sal en el numerador, y en el denominador el peso molecular del analito, que sería solamente fosfato, 31 de fósforo y 16 del oxígeno por 4. Como podemos observar, la cantidad obtenida es ligeramente superior a el 0,1 gramos que habíamos obtenido inicialmente. Una vez hemos obtenido el patrón primario, podemos obtener los siguientes patrones por diluciones sucesivas. Es decir, hemos obtenido el primero de 1000 ppm y vamos a pasar a uno de 100 ppm. Si el volumen final del matraz aforados que vamos a utilizar es 50, en este caso cogeríamos 5 mililitros, es decir, 5 mililitros desde 1000 ppm, lo metemos, lo pipeteamos y lo pasamos a un matraz de 50 mililitros, por lo que estaríamos aplicando un factor de dilución de 5,50, es decir, de 10 veces. Por tanto, la concentración va a disminuir 10 veces. Podemos utilizar la expresión C por V igual C' por V'. Si miramos, C por V es concentración por volumen, luego indica masa, y C' por V' también es concentración por volumen, significa masa prima. Esto básicamente lo que nos quiere decir es que si cogemos, por ejemplo, de este patrón, un volumen determinado en una pipeta, la masa que está en esa pipeta, si la diluimos en un volumen mayor, va a seguir siendo la misma masa. De la misma manera que obtuvimos el patrón de un ppm a partir del de 10, podemos obtener el de 2,5 empleando la expresión. Para ello podemos considerar qué volumen sería necesario tomar del patrón de 10 ppm para obtener un volumen de 50 mililitros con concentración de 2,5 ppm. De manera que el volumen, despejando, saldría 12,5 mililitros.
Tanto el cálculo del patrón primario como de la recta de calibrado y las concentraciones pueden hacerse en una hoja de cálculo tal como la que presentamos en pantalla. Como ejercicio vamos a calcular un patrón primario con las características que se pueden observar de 100 mililitros, 1000 ppm de fosfato a partir de la sal que se presenta con una riqueza del 85%. Recordemos que se obtiene multiplicando la concentración por el volumen por el factor estequiométrico y por la inversa de la riqueza. Por lo tanto, vamos a realizar para este caso, pues concentración sería 1 gramo por litro, volumen 0,1 litro, por peso molecular de la sal completa, 23 del sodio, 2 del hidrógeno, 31 del fósforo, 16 por 4 del oxígeno y lo vamos a dividir por el peso molecular del analito, que en este caso es fosfato, es decir, 31 más 16 por 4. Por último, vamos a aplicar el factor corrector de la riqueza, que sería 100 dividido por 85. De esta manera nos queda que tenemos que pesar 0,1486 gramos de la sal para obtener 100 mililitros, 1000 ppm en fosfato. El objetivo último de este ejercicio es determinar la concentración de las muestras aplicando la recta de calibrado y las diluciones utilizadas. Vamos a empezar por obtener la recta de calibrado, para lo cual utilizaremos las absorbancias y las concentraciones de los patrones. Si aplicamos insertar gráficos, nube de puntos, y con el botón derecho abrimos el cuadro y aplicamos seleccionar datos, agregar, clicamos eje X, en el eje X seleccionamos las concentraciones de los patrones, Enter, y en el eje Y seleccionamos absorbancias y Enter. Como podemos observar, obtenemos una curva que es lineal hasta la absorbancia de 1, pero posteriormente pierde su linealidad. La determinación fotométrica se basa en la ley de Lambert-Beer, que dice que hay una relación lineal entre absorbancia y concentración. Esto quiere decir que cuando añadimos la línea de tendencia, tiene que ser lineal y seleccionamos presentar el valor R cuadrado en el gráfico y presentar ecuación en el gráfico. Como hemos observado, el valor de R2 no es lo suficientemente adecuado porque tiene solamente un 9. Por lo cual tendremos que desechar los dos últimos puntos, que son aquellos en los que la línea pierde su linealidad. Picamos sobre uno de los puntos de manera que se seleccionan la lista de puntos. De esta manera observamos que tenemos una recta que es lineal en todo su recorrido, con un valor de R2 de 2,9 y un 7, por lo cual podemos considerar que es adecuada, pero ahora el intervalo de validez se restringe a absorbancia de 0,005 y 2,05. Dicho de otra manera, aquellas muestras cuya absorbancia esté fuera de este intervalo no serán válidas. Con la ecuación y las diluciones aplicadas vamos a calcular la concentración de fosfatos. Entonces, indicamos con el signo de igual que vamos a introducir una ecuación. En el eje X hemos representado las concentraciones, luego tendremos que despejar la X, para lo cual la Y, que es absorbancia, vamos a abrir paréntesis, absorbancia, clicamos sobre
la casilla adecuada, menos 0.0226 dividido por la pendiente 2.0113, Enter. Como podemos observar, tenemos una concentración negativa. Ya sabemos que este valor no va a ser válido. Además, podemos observar que la absorbancia es inferior a la del patrón más diluido, el blanco, y además no hemos diluido, porque el factor de dilución es 10 en 10. Tenemos que tener cuidado y no olvidarnos de aplicar los factores de dilución. Como podemos observar, multiplicar por 10 partido 10 no cambia, pero sí es importante porque vamos a aprovechar esta ecuación, estiramos hacia abajo para calcular el resto de concentraciones. En el caso de la muestra B, en vez de 10 partido 10, tendremos que poner 10 partido 5, es decir, multiplicamos por 2 la concentración porque lo que queremos calcular es la concentración original, no de la muestra diluida. Y así vamos sustituyendo 10 partido 2, 10 partido 1, 10 partido 0,1, 10 partido 10 y 10 partido 5. Aquí podríamos considerar que esta muestra la diluimos una vez, no nos entró en el intervalo adecuado de la recta y volvimos a diluir. Por tanto, al diluir dos veces tendremos que tenerlo en cuenta en el cálculo de la concentración multiplicando por las dos diluciones. Ya para terminar, sería interesante determinar la concentración de fósforo de fosfato, ya que el Real Decreto 509 de 1996 nos indica que la concentración máxima de fósforo total es 2, dependiendo del caso, pero vamos a poner como referencia 2 miligramos por litro. Nosotros estamos calculando fósforo de fosfato, no fósforo total, pero si esta concentración es superior a 2, ya podemos considerar que no cumpliría el Real Decreto. En este caso, es muy sencillo, sabemos que la concentración de fósforo de fosfato tiene que ser inferior a la de fosfato, que es la que hemos calculado previamente. Y esta relación viene dada por la estequiometría. Es decir, sería la concentración de fosfato multiplicada por la de fósforo y dividida por la de fosfato. En cualquier caso, la validez de las muestras sigue siendo la misma, es decir, esta no sería válida y tendríamos sencillamente que aumentar la sensibilidad del método. En el segundo caso, la absorbancia está dentro del intervalo de validez de la recta y hemos aplicado correctamente el factor de dilución y la recta, por lo cual sería correcta. En este tercer caso, la muestra C, la absorbancia, es superior a 2, que es el límite máximo de absorbancia aceptable, por lo cual esta no sería válida. Habría que diluir de nuevo. Para que la absorbancia sea dentro del intervalo. En el caso de la muestra D, la absorbancia es demasiado pequeña, la concentración es negativa, por estas dos causas ya estaría excluida, y en este caso sí que hemos diluido además. Luego, aquí no es válida y habría que no diluir. En la muestra E, la absorbancia sí que entra dentro del intervalo. Es verdad que hemos diluido 100 veces, por eso sale una concentración mucho mayor, pero eso no es ningún problema. Esta sí sería correcta. Y la muestra F también está dentro del intervalo y también sería correcta.